Génesis 15, 4 al 6. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Bien. ¿Saben de quién están hablando y por qué les dijo esto? Está hablando de Abraham, exactamente. Abraham fue un hombre escogido por Dios desde su juventud. Y cuando Jehová se le manifiesta a Abraham, le dice, sal de la tierra de tu parentela, ve al lugar que yo te daré porque les voy a dar una heredad, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, pues está la promesa hasta para el pueblo de Israel, que fue muchos años después, ¿sale? Pero ahí fue donde partió la promesa que el Señor le había dado al pueblo, ¿sale? Entonces, aquí está diciendo que Dios le había hecho una promesa a Abraham acerca de su hijo, porque Abraham no tenía hijos, ¿cierto? ¿Y su esposa cómo se llamaba? Sara, exactamente. No tenían hijos, entonces tenían a un siervo, a un consiervo de ellos, que era el que lo cuidaba, el que lo atendía, el que estaba muy cerca de él todo el tiempo, ¿sale? Entonces, Abraham le cuestiona al Señor y le dice, ¿acaso va a heredarme mi siervo? No voy a tener una descendencia a quien darle todo lo que he generado. Recuerde que Abraham era rico en ganado y en muchas cosas. Entonces, ¿quién me va a heredar todo esto que tengo? ¿Acaso se le va a quedar a uno de mis siervos? Entonces, por eso el Señor le dice que no tema y lo saca afuera y le dice, si puedes contar las estrellas del cielo, así de grande va a ser tu heredad. ¿Sí? Abraham creyó, hasta ese punto Abraham había creído. Creyó y le dijo que le fue contado, ¿por qué? Por justicia, dice ahí. O sea, Abraham fue alguien justo. ¿Ok? Bien. Pero resulta que en ocasiones, hermanos, nos pasa como a Abraham. ¿A cuántos el Señor les ha dado una promesa? Creo que a todos nosotros, ¿cierto? Dios nos ha dado una promesa en nuestras vidas. Y si no una promesa, por lo menos el saber que todo lo que le pidamos al Señor en oración nos será que dado, ¿cierto? Solamente que a veces cometemos el error de que lo queremos a nuestro tiempo. Yo pongo siempre un ejemplo cuando se trata de estas cosas. Yo le pido al Señor un carro, último modelo, por ejemplo. Pero lo quiero ahorita, ¿no? Saliendo aquí, que ya lo tenga. Y si saliendo no lo tengo ahí, quiere decir que entonces Dios no existe. O que Dios no me está escuchando. ¿Sí? Pero, si nos ponemos a pensar en todo el proceso que conlleva para sacar un carro de la agencia, para empezar a tener buen historial crediticio, checar que todos tus papeles estén en orden, o sea, todo el proceso que conlleva hasta que logras el objetivo, ¿cierto? Así lo hace el Señor, perdón. El Señor va tomándose su tiempo hasta que llega lo que le hemos pedido, ¿sí? Entonces, algo así estaba haciendo el Señor con Abraham. Le prometió, le hizo la promesa, pero no le dijo cuándo, ¿cierto? ¿A qué edad tuvo Sara a su primer hijo? ¿Cierto? No a los 20, no a los 19, no a los 50, ¿cierto? Entonces dice un poquito más adelantito que no les voy a dar tantas citas, vamos a tocar 2 citas nada más. Se los voy a parafrasear, ¿le parece? Más adelantito dice que el Señor se le vuelve a manifestar a Abraham y le dice, tu mujer va a tener un hijo y tú vas a tener heredad, vas a tener hijos a quien heredarle. Entonces dice que Sara escuchó porque estaba en el otro cuarto y se empezó a reír. ¿Una risa qué? ¿De alegría? Una risa de, Señor, pues si yo ya tengo 90 años, ¿cierto? Ya como, de hecho hasta dice, si ya
se me pasó el tiempo, ya no se puede, ya no es tiempo de tener hijos, pero con el Señor todo es posible. Bien, vamos a leer el 16, por favor. Génesis 16. No, Génesis 16. 16:1. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, ¿cierto? Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que su hijo, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ok, ahí paramos tantito. Solo vamos a ver el puro 16. Ok, vemos que la equivocación y la desesperanza de Abraham, hermanos, era muy fuerte. Ya habían pasado muchos años y él tenía el temor de que la palabra no se cumpliera, entonces aceleró los pasos. Aquí nos vamos a adentrar, hermanos, al clímax de nuestra prédica. Dos cosas. Cuando un hombre, varón, no tiene carácter para escuchar al Señor, empieza el caos en nuestras vidas. Cuando una mujer no escucha la voz del Señor, continúa el caos en nuestras vidas. Eso le pasó a Abraham y a Sara, porque el Señor ya les había dado una promesa. Pero Abraham dudó. Sarai, que en ese entonces todavía se llamaba Sarai, mete su cuchara, mete su mano y le dice, tú sabes que yo soy estéril, ¿cómo el Señor te promete algo que no se puede? ¿Sabes qué? Más bien entonces llégate a mi sierva, toma a mi sierva, para que la palabra de Jehová pueda cumplirse, para que tengas hijos. No conmigo, que soy tu esposa, sino con la sierva. ¿Sí? Entonces empieza el caos en la vida de Abraham. Y obviamente en la vida de Sarai, porque dice aquí que en cuanto la sierva concibió, dice que miraba con desprecio a su señora, ¿cierto? Así como, mírame, no, mire, yo sí ya tengo un hijo, a mí Dios ya me bendijo, pero a ti no, porque pues tú eres estéril, ¿cierto? Ok, entonces, muchos problemas empezaron a acontecer en la vida de Abraham. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando estamos cerca de Dios, los errores, el Señor los va convirtiendo poco a poco en aciertos. Dios tenía una promesa que era su hijo Isaac, ¿cierto? Le iba a dar a Isaac, que de hecho se lo dio a los 90 años a Sara, ¿cierto? Pero entonces, antes de Isaac, tuvo otro hijo que se llamó Ismael, que fue el hijo de Agar, ¿cierto? Ok, entonces, el hijo de Agar, cuando crece, obviamente, estos son tipos de situaciones que te das cuenta que cuando lees la Biblia te das cuenta que no solamente pasa en la actualidad, sino que pasaba desde aquel entonces, ¿cierto? Porque el hijo, cuando al no ser de la esposa, no tiene reglas, hermanos. ¿Me entendió? Al no ser el hijo de la esposa, no sabe comportarse bajo autoridad, no tiene autoridad. Sí, entonces seguimos viendo en el 16, vamos a seguir leyendo, mira. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Sí? Entonces, a veces, hermanos, queremos que los errores que nosotros cometemos, hacerlos a un lado como si no hubiera pasado nada y seguir adelante. ¿Cierto? Entonces,
El clímax de este tema y lo que quiero compartirte hoy, hermano, es exactamente cuál es nuestra relación entre padres e hijos. Vi por ahí que había unas jovencitas, entonces creo yo que ese tema era especial para padres, madres e hijos, porque es nuestra labor como padres llevar a la victoria a nuestros hijos. Más si somos cristianos, estamos llamados, es un llamado del Señor, llevar a la victoria a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y a todas nuestras generaciones. Es una herencia que nosotros podemos legarle o dejarle a nuestros hijos, que es la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. Pero si no la entendemos, lamentablemente, hermanos, vemos muchos hijos de pastores en las drogas, en el alcohol, en los antros. Vemos a los hermanos que son cristianos viniendo a la iglesia desesperados. Es que mi hijo no quiere venir, es que mi hija no quiere venir, es que ya se me puso rebelde, es que los amigos, es que no sé qué. Aquí nos está mostrando precisamente que cuando nos apresuramos, cuando apresuramos los tiempos, que a la mayoría de nosotros nos pasó, ¿cierto o no? Nos decía nuestra mamá, no te vayas con el novio, con la novia, espérate. Y parece que nos dijeron lo contrario. Lo primero que decimos, me voy. Después, bueno, en mi caso sí me dijeron, ya me había yo juntado con Sarita, mi novia, no tengan hijos, y ya se juntaron, ya ni modo, está bien, no tengan hijos. Parece que nos dijeron al revés. Tengan hijos. A los meses que nos juntamos, luego, embarazada. Y cuando las bendiciones y los hijos, claro que siempre van a venir del Señor. Siempre. Lo único incorrecto son los tiempos, hermano. Lo único que nos falló fueron los tiempos. Porque si nos hubiéramos esperado a tener más edad, a tener más madurez, a saber cómo sobrellevar a los hijos, ¿cierto? Por ahí escuché apenas, tenemos la dicha de que venimos regresando de los encuentros. Entonces en los encuentros decía una personita, es que no existía o no existe un manual para padres. ¿Qué crees? Desde hace muchísimo tiempo aquí está el manual para padres, pero no lo leemos. Nunca lo leímos. Nuestros abuelos tuvieron una Biblia, nuestros padres tuvieron una Biblia en casa, pero nunca la escudriñamos, ¿cierto? Nos volvemos, amada iglesia, discúlpenme, mi palabra siempre es así cortante, pero a veces nos volvemos tan religiosos, sí nos volvemos religiosos, pero no nos volvemos hacedores de la palabra, solamente lectores, qué rico se siente la adoración, sí, adoradores, pero no hacedores de la palabra, no hacemos lo que dice la palabra de Dios, solamente la leemos, hasta nos aprendemos los versículos de memoria y los salmos, pero no la practicamos, ¿cierto? Entonces, bien, seguimos leyendo, dice, y la halló el ángel de Jehová. ¿A quién? A Agar, ¿cierto? Agar salió huyendo de la presencia de su señora. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huye de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. A veces, hermanos, al error, llamémosle error, lo hacemos a un lado. Eso hizo Abraham. A su error fue, pues, sí es mi hijo, pero haz lo que quieras con ella y con su hijo. Yo aquí me quedo con la casa grande, ¿cierto? Y a veces los varones, cuando tienen casa grande, casa chica y varias capillitas, todas las capillitas quedan regadas y se quedan con su casa grande. Pero ¿y todos los errores que ya se cometieron? ¿Qué onda? De hecho, son los hijos que terminan siendo sicarios, que terminan siendo asesinos, los hijos de padres que no tuvieron la suficiente autoridad para quedarse en su casa, ¿cierto? Entonces, por un momento, hermanos, vamos a hacer a un lado, por favor, a Abraham y a Sara. Vamos a ver qué pasó con Agar.
porque aquí es donde vamos a entrar a la enseñanza que el Señor quiere dar. Agar primero huyó, ¿cierto? Muchos de nosotros huimos de la presencia del Señor, huimos de la manera en la que Él nos quiere hablar, en la que Él nos quiere bendecir y huimos. Pero tarde o temprano Dios nos alcanza. Tarde o temprano Él va por nosotros. En este caso mandó a un ángel. El ángel de Jehová se le aparece a Agar y le dice, ¿dónde estás, Agar? Y también le hizo una promesa, igual que a Isaac, igual que a Abraham, perdón. Tu descendencia será muy grande, ¿cierto? Y en este caso le está diciendo a Agar, tu descendencia también será muy grande, voy a multiplicar toda tu descendencia, ¿cierto? Entonces el Señor estaba ya empezando a bendecir a Agar y tenía un propósito y le dice, regresa a la casa de tu sierva y ponte como sumisa, ponte quieta, tranquila, no seas altanera, deja que el Señor trabaje, ¿cierto? Ok, vamos a seguir leyendo, dice. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo que llamarás por su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, que he aquí está entre Cades y Berel. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dijo a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Si tenían 86 años para cuando nació Isaac, ¿cuántos años habían pasado? 4 años, ¿cierto? Ismael ya estaba grandecito cuando Isaac estaba naciendo. Entonces, Ismael, por obvias razones, hermanos, era exactamente igual que su mamá, exactamente igual de como la enseñanza que Abraham le había dado, y era muy altanero, era muy grosero, malmiraba a Isaac, le hacía maldades, todo eso lo dice la palabra, solo que es muy largo, no lo vamos a leer todo, pero malmiraba a Isaac, le hacía maldades, le hacía de cosas. Entonces Sarai vuelve a ir con Abraham y le dice, mira, tu hijo, tu sierva me siguen haciendo daño. Entonces le vuelve a decir, ¿sabes qué? Haz con la sierva lo que tú quieras. Y la vuelve a mandar al desierto. ¿Sí? Ahí nos vamos a brincar, por favor, hasta el 20, Génesis 20. Perdón, Génesis 21. 8. ¿Listos? Génesis 21, 8. Dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar a Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Saben la magnitud, amados hermanos, de lo que es vivir en el desierto, andar errante en el desierto? A muchos de nosotros nos pasó sin darnos cuenta. Antes de llegar a Cristo, antes de llegar a la iglesia,
Vivíamos errantes en el desierto, muchos perdidos en la depresión, otros en el deseo de morir, otros en el suicidio, otros en las drogas, el alcohol, pero vivíamos errantes por aquí, por allá, a donde el mundo nos llevara, ¿cierto? Vivíamos con muchísimo dolor en nuestro corazón. Y así se vive en el desierto. Ella no tenía una tienda, no tenía una casa, no tenía un hogar. Vivía a donde el desierto iba para aquí y para allá. Pasaron los años y vivió errante, hasta que su joven Ismael se hizo adolescente. Aquí quiero darle una palabra clave. Cuando Dios tiene un propósito sobre la vida de nuestros hijos, pase lo que pase, la palabra va a ser cumplida. De nosotros como padres depende qué proceso vamos a hacer pasar a nuestros hijos. ¿Qué proceso quiero hacer pasar a mi hijo? Si yo sé que el Señor, en el caso de mi hijo, el Señor ya me prometió, yo tengo una promesa de parte del Señor que mi hijo va a ser un futuro pastor. Pero si yo ahorita, desde pequeñito, no lo induzco en la palabra, el día de mañana va a crecer, no va a querer leer Biblia, no va a querer ir a la iglesia, no va a querer saber nada de Dios, entonces va a desviar su camino. Aunque al final la palabra está diciendo que pase lo que pase, la promesa de Dios va a ser cumplida, pero para llegar ahí, si se desvió, le va a tomar un largo tiempo. Le va a tomar pasar un desierto a lo mejor más difícil que el mío. Porque no sé si les he platicado ciertas cosas de mi pasado, la vez pasada. Sufrimos mucho, mis hijos sufrieron mucho de chiquitos por el mal camino que quisimos tomar por un momento. Pero cuando instruimos al niño en su camino, dice la palabra, instruye al niño en el camino correcto, y cuando fuere grande no se apartará de él. O sea que toda su vida va a ser encaminada al camino del Señor. Agar tenía la misma promesa. Agar, desde que el bebé no estaba pequeño, es más, ya lo leímos en el 16, que desde que estaba embarazada, desde que había concebido a Ismael, desde ese entonces ya tenía la promesa de parte del ángel. Y le dijo, regresa con tu sierva y te voy a bendecir, ¿cierto? Después le vuelve a dar la promesa. Y le dice, tu hijo va a ser bendecido, tu hijo va a ser padre de naciones. Pero le dijo algo muy importante. La espada de todos va a estar contra él, o sea, va a ser muy atacado. Pero ¿qué crees? Que Agar no lo preparó. Era un niño muy desobediente, era un niño al que quería que todo se le resolviera, al que, mamá, quiero mi celular y lo quiero con saldo, no quiero un cacahuatito, quiero un Galaxy, no sé qué, quiero un iPhone. No, ¿qué crees, mamá? No quiero zapatos de 100 pesos, quiero zapatos tales. ¿Sabes qué, mamá? Ya estoy grande, ya soy adolescente, no te quiero escuchar, voy a hacer lo que yo quiera. Y a veces como padres no tenemos las palabras para decirle a nuestros hijos, y sentimos que se nos salen de las manos, sentimos, ¿y ahora qué le digo? Si no quiere ir a la iglesia, si no quiere esto, si no quiere aquello, ¿qué le digo ahora a los hijos? Ahí es donde debemos de tener carácter, como padres y como madres, porque desviamos el camino, ¿sí? Y ahí vamos a irnos adentrando, por favor. Esto de verdad que se va a poner precioso. Dice, creció el niño y fue, ya lo leímos, dice, ok, en el 15, por favor, 21:15, dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, hasta ahí. Estos pequeños puntos de este pedacito que queda, está hermoso. Punto número 1, dice que se les acabó el agua. Imagínense que se acaba el agua en medio del desierto. No aquí en la esquina donde puedes ir a comprar. No donde aunque esté lejos, pues te vas caminando hasta el Oxxo y encuentras agua. No, a medio desierto se les termina el agua. Obviamente, si la palabra está hablando de agua, menos tenían comida. Si no tenían agua, menos comida, ¿cierto? Entonces,
Han visto, híjole, voy a ser muy despectivo, pero quiero que me entiendan. Han visto los niños que viven en el desierto en África, por lo menos en fotos, así, huesitos, porque no comen, porque no toman suficiente agua y su piel se le pega a los huesos. Más o menos así estaba el hijo de Agar. Ya no tenía que darle de comer. Ya no tenía que ofrecer. Pero el Señor preparó los tiempos y era necesario que Agar pasara ese desierto para que Ismael no se perdiera. Entonces, cuando en las fuerzas de Agar se terminó todo lo que ella pudo hacer, porque la palabra nunca dice que Agar clamó al Señor, porque ella era egipcia, ella clamaba a sus dioses, y recuerde que los dioses de los egipcios eran dioses paganos. Entonces ella clamaba a sus dioses y por obvias razones ninguno de sus dioses la escuchaba, ¿cierto? Entonces, primero, punto número uno, el Señor tuvo como madre, tuvo que terminar con su altanería. Porque a veces como padres somos muy altaneros. No nos gusta pedir ayuda. No nos gusta decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Alguien que me ayude. De hecho, por eso antes no existían las escuelas para padres, porque yo creo que si existieran, nadie iba. Porque no nos gusta que nos digan qué hacer y menos con nuestros hijos. Entonces, lo primero que quebró el Señor en Agar fue su autosuficiencia. Y le digo, a ver, ¿crees que todo lo puedes resolver en tus fuerzas? A ver, dale agua a tu hijo. Ya no tenía agua. Se le había acabado el agua. Lo último que pudo hacer Agar, y por obvias razones, porque su hijo ya se le estaba muriendo, dice que lo echó debajo de un arbusto y se fue. Ahí lo dejó. ¿Sí? Pero todo estaba estrictamente preparado por el Señor. Dice que se alejó de distancia a un tiro de arco. ¿Sí? Recuerde que Ismael estaba profetizado que él iba a ser arquero. Entonces el Señor estaba preparando todo. A un tiro de arco se alejó y dice, vamos a seguir leyendo. Dice, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente y el muchacho alzó su voz y lloró. Hasta ahí. Hasta ahí, porque esto se pone cada vez más interesante. Cuando sueltas a tus hijos y se los sueltas al Señor, el Señor empieza a obrar en la vida de los hijos. Porque ese es el punto número 2. El primero quiere el orgullo del padre, pero el segundo tiene que quebrar el orgullo del hijo. Porque las descendencias generacionales, el orgullo que nosotros traemos cargando, pasa a la siguiente generación. Si el padre era orgulloso, el hijo va a ser, quítate, que ahí te voy. Va a ser más orgulloso. Y la siguiente generación no se diga. Entonces, el Señor quiebra el orgullo de Agar, pero también va a empezar a trabajar con Ismael. Pero a veces, hermanos, existe algo que se llama sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa por la antigua vida que le di a mis hijos no me permite soltarlos. Aunque ya están grandes, aunque ya son adolescentes, los veo como mi bebé, mi chiquita, mi preciosa, mi niño, que no, aunque ya están grandotes, los vemos y los queremos tener aquí. Lamentablemente, hermanos, el tenerlo aquí se te está muriendo. Discúlpenme la palabra, de verdad que la palabra que yo predico así es. Tener a tus hijos aquí, no querer soltarlos, tu hijo se te está muriendo en tus brazos. Y lo estás viendo morir, estás viendo cómo cada día se pone más rebelde, cómo cada día no te obedece, cómo cada día, y esto va a ir escalonando. Y pregúnteselo a cualquier madre que ya lo pasó. De pronto le va a llegar tatuado, de pronto le va a ayudar con el piercing acá, con la lengua, con el ombligo, de pronto ya le va a ayudar con otra cosa, de pronto con el novio, de pronto ya va a llegar oliendo a alcoholito, y así va a ir ascendiendo, y lo tiene. ¿A qué camino estamos llevándolo? ¿Está entendiendo? ¿A dónde estamos encaminando a nuestros hijos? Yo sé, vuelvo a repetir, que tarde o temprano el hijo va a regresar al Señor si es que tiene un llamado. Pero ¿para qué hacerlo pasar
por un desierto tan difícil, si es nuestra responsabilidad como arquero? Dice la palabra que como saetas en mano del arquero son los hijos. Cuando tú sueltas la flecha, tiene que dar en el blanco. Pero si no los queremos soltar, jamás va a dar en el blanco. ¿Por qué es necesario soltarlos, hermanos? Lo acabamos de leer. Dice, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. ¿Sabe qué significa llorar en medio del desierto? Cuando se están muriendo de sed, no tienen lágrimas, hermanos. Tuvo que haber sido tanta su desesperación de ver que ya se estaba muriendo el niño, el joven, para clamar y gritar. Gritar tan fuerte, decir, me estoy muriendo, que el mismo Dios escuchó su clamor. Y dice que lloró, derramó sus lágrimas el hijo. No me imagino cuán quebrada estaba su madre, porque no le voy a quitar crédito a eso. Sé que una madre, cuando tiene que dejar que sus hijos se vayan al desierto, clama, llora, brama por su hijo, pero es necesario. Muchos años, hermanos, yo estuve enojado con mi papá, precisamente por esta situación, porque yo decía, ¿por qué ni un mensajito? ¿Por qué no me pregunta si ya comí? ¿Por qué no me pregunta? Pero así de sencillo, cuando fui adolescente, fui muy altanero. Cuando mi papá empezó a entrar con Cristo, llevaba su Biblia en brazo y yo le hacía burla, hermanos. Yo estaba adolescente. Cuando él salió de un retiro, bien que me acuerdo, se me hincó así y me pidió perdón. Y yo solamente lo vi así, de arriba hacia abajo, y ¿por qué me pides perdón? Jamás te voy a perdonar. Entonces el Señor también tenía que quebrar toda mi altivez. Y hoy, antes, le digo, yo lloraba por esa situación. Me dolía. Hoy entiendo que el que mi padre hubiera soltado a su hijo, pero él aferrarse a la fuente del agua viva que es Cristo, eso nos volvió a rescatar. Nos unió, nos dio identidad. Hoy puedo decirle papá, antes le decía a ese señor, o el señor Jorge. No le decía papá, menos, hoy llego y lo abrazo y le doy un beso en la mejilla, menos acercármele. De hecho, vivíamos en la misma casa y no le hablaba, hermano. El Señor tiene que trabajar con el orgullo de nuestros hijos, pero tienes que soltarlo. Bueno, deberías soltarlo, te conviene soltarlo, porque así, cuando el hijo se vea desprotegido, va a clamar y dice, gritó, alzó su voz al cielo diciendo, Dios, ayúdame. Y Dios escuchó el clamor de Ismael. Sigamos leyendo. Y Dios oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Hasta ahí. Recuerde que la Biblia, toda la Biblia, hermanos, es profética. Toda la Biblia. ¿Sabe qué significa profética? Que toda la Biblia se está refiriendo a Cristo. Toda. Entonces, cuando dice que el Señor le abrió los ojos a la madre, le mostró la fuente del agua viva, esto quiere decir que le mostró, parafraseándolo en nuestro tiempo, le mostró la palabra de Dios, le mostró a la iglesia, le mostró el agua viva y le dijo, ve al agua viva, tú como madre, tú como padre, ve al agua viva, para que después le des el agua viva a tus hijos. A veces yo quiero, o nosotros como padres queremos que primero los hijos sean los que tomen el agua viva. ¿Pero qué crees?
Primero los padres tienen que ser llenados y transformados para poderle dar después el agua viva a los hijos. Y dice, ve y dale de beber a tu hijo porque voy a hacer de él una gran nación. Yo lo viví muy de cerca, hermano. Cuando yo le hablaba estando hasta allá, donde vivía, le hablaba a mi mamá, es que no hemos comido, es que no hay trabajo, es que no hay para comer. Mi mamá me hablaba llorando y me decía, pero es que yo qué puedo hacer. De pronto me mandaba un dinerito, que los 100 pesos, 200 pesos, me apoyaba. Y no porque no me pudiera mandar más, sino porque yo tenía que clamar a Dios. Llegó un momento, hermanos, en el que colgué el teléfono y en lugar de hablarle a mi madre, empecé a clamar al Señor. Siempre que me pasaba una situación, antes de marcarle a mi mamá, oye mamá, me pasó esto, el Señor. Porque para eso sí son muy buenos los hijos. Cuando nos metemos en problemas, ahí sí vamos con la mamá. Pero cuando no nos vemos problemas, nos olvidamos de nuestra madre, ¿sí o no? Y todos hemos sido ingratos con nuestros padres. Cuando hemos necesitado algo de ellos, oye mamá, despertaste bien chula hoy, pero me prestas dinero, ¿cierto? Y cuando no necesitamos nada de nuestros padres, ni siquiera una llamada, ni siquiera dónde estás. Dios escucha el clamor de las madres, ¿sí? De hecho, yo tengo bien claro, hermanos, yo tengo bien viva esa palabra, de que a mí me rescató el Señor por medio de dos mujeres importantes en mi vida. Mi madre y la mamá de mi esposa, que siempre me hablaban diciendo, estamos orando por ustedes, estamos ayunando por ustedes, estamos de rodillas por ustedes, estamos clamando por ustedes. Y todo el tiempo, mi mamá, mi suegra, hablándome, van a estar bien, se van a levantar. ¿Y qué crees? ¿Qué creen, hermanos? Ahí donde estuvimos en aquel lugar, ahí empezó nuestro ministerio. Ahí mi esposa aceptó a Cristo en su corazón. Ahí yo fui transformado. Ahí empezó nuestro ministerio. Y el Señor nos trajo de vuelta de la manera más difícil. Porque teníamos que venir cada 8 días, hacernos 3 horas y media de camino hasta la iglesia, venir, empezar a predicar y después 3 horas y media de regreso hasta donde vivíamos, cada 8 días. Por eso hoy cuando alguien me dice, es que no pude ir a la iglesia porque no tengo dinero, yo me ponía a barrer calles, hermano, a vender gelatinas, a vender lo que sea, con tal de juntarlo del pasaje para venir a mi iglesia, al lugar donde el Señor me había colocado. Y me dice que no pueden caminar 20 minutos. Hay iglesias donde me dicen, es que no fui a la iglesia porque no tuve para el pasaje. Agárrate caminando. Imagínense, salíamos 7 de la mañana de la casa y venimos llegando 10, 11 de la noche a la casa todos los domingos. Y cuando había eventos entre semana nos veníamos. Y no les digo cuánto me gastaba en dinero, pero era una buena lana. Imagínense viajar 3 horas y media con los 2 niños que tenían que almorzar, tenían que comer y tenían que cenar, porque a medio camino se iban durmiendo. 8 de la noche ya me pedían de cenar. Y darles de almorzar, comer y cenar y los pasajes. Y nosotros obviamente también teníamos que comer. ¿Y de dónde salía ese dinero, hermanos? No me pregunte, porque el Señor proveía. ¿Sabes dónde va a iniciar? ¿O dónde inicia el levantamiento de tus hijos? Cuando los sueltes y se los entregues al Señor, sin miedo. No se van a morir. Así como Ismael no se murió, tus hijos no se van a morir, pero los tienes que soltar. Tienes que dejar de resolverles la vida, dejar de resolverles los problemas. Que se enfrenten cara a cara con el Señor, que se enfrenten cara a cara con el desierto. Yo fui un hijo de esos. A lo mejor los jóvenes a veces piensan que, pues tú por qué. No, yo estuve en esa situación. Y sé que funciona. Hoy puedo decirles que funciona. Eso te hace responsable. Eso fue lo que nos convirtió en pastores, fíjense. Y no fue algo que nosotros hayamos pedido. Nosotros veníamos, dábamos, ayudábamos y de pronto
la gente nos empezó a llamar pastor, pastor, el pastor Dani, la pastora Sarita. Yo, espérate, pero no somos, solo venimos a dar lo que tenemos. Y solito se dio. Y ahorita, ya que el Señor nos trajo de regreso, ya que aprendimos la lección, ya estamos ministrando ya directamente en la iglesia. Falta que nos entreguen, ahora sí que nos den apertura con la unción pastoral, pero literalmente vivimos ahí. La gente nos quiere, nos aprecia, pero ¿sabe una cosa? Hay un libro que estoy escribiendo y se lo di a leer a una hermanita. Y cuando regresó, ya leído, se puso a llorar conmigo y me dice, ¿sabes una cosa? Dice, ¿cómo es posible que lo que tú viviste con dolor ahora sirva para que otras personas lo vean y tengan vida? Y se da cuenta cómo primero Dios nos tiene que meter al desierto, después nos saca para un avivamiento y te mete a tu propósito. ¿Quieres que tus hijos amen la presencia de Dios? Deberíamos estar aquí, de rodillas en el altar, no queriendo convencerlos. Yo sé que es difícil. Yo veía a mi mamá muchísimas veces, muchos años sufrió mi madre tratando de convencerme en acercarme a Cristo. No a la iglesia, porque déjenme decirle, le voy a quitar un engaño de Satanás, que no es lo mismo que tu hijo venga a la iglesia y que no escuche absolutamente nada. Eso no sirve de nada. Es que yo voy con mis hijos a la iglesia, sí, pero siéntanos contigo, quítale los celulares y que escuchen palabra de Dios. Si no, ¿qué van a aprender? Déjame decirte que aunque vengan a la iglesia, no estoy diciendo que no los traigan, no, pero aunque vengan a la iglesia, si no comen palabra de Dios, no sirve de nada. Y yo muchos años así estuve, hermanos, con mi mamá, iba con ella a la iglesia, así, íbamos cada 8 días, no faltábamos, íbamos a los encuentros, sí, pero Cristo no estaba en mi corazón. Yo no sabía quién era el Dios de mis padres, hasta que solito se me presentó y me dijo, yo soy el Dios de tus padres. El fuerte, el que corrige, pero también el que provee, el que bendice, el que da. Hoy mi esposa y yo hemos visto a un Dios de sanidades. Hemos visto, yo vi a mi esposa a punto de morir junto con mi hija cuando nació. Y hoy conozco a un Dios de sanidades que sé que cuando le pido, nos da. Acabo de ver otro milagro hace unos días, que sé que cuando le pedimos al Señor sanidad, y a veces aunque no la pidan, pues la sola presencia del Espíritu Santo llega y trae sanidad, trae vida. Entonces, con esto cierro, en lugar de esforzarnos en querer agradar a nuestros hijos, esfuércese en querer agradar al Señor. Y Él no se queda con nada. Venga y sirva, venga y postres en la presencia del Señor, venga y adore al Rey, venga y coma Biblia, venga a sus estudios, no sé cuántos están en la academia o en D12, continúen, y si no estás en nada, te sugiero y te reto que tomes el reto de estudiar, escudriña la palabra, decía el apóstol Pablo, nos conviene leer en este libro porque me parece que de él emana la vida. Nos conviene leer este libro, hermanos. Y si no lo sabes leer, y si no lo entiendes, por eso tienes a unos pastores, pero tienes que venir siempre, siempre. Y a los hijos se les deja como holocausto agradable al Señor. Así como la madre de Samuel le dijo, Señor, si me das a un hijo, te lo voy a consagrar para ti. Y naciendo, nomás esperó los 40 días y lo consagró para el altar, ¿cierto? Así debemos consagrar a nuestros hijos. Y así se actúa por fe, hermanos. Tú debes de apartar el lugar de tu hijo o tu hija, si es que no viene, este lugar va a ser de mis hijos. Ahora que regresamos de allá, hermanos, con esto estoy cerrando. La primera semana en que regresamos, mi suegra
me entregó un papelito chiquito así. Me dijo, te hago entrega de esto. Y yo dije, ¿qué es esto? Resulta que desde hace muchos años, cuando estábamos en el mundo, porque mi esposa y yo estábamos juntos en el mundo, mi esposa escribió en un papelito, hizo una oración: Señor, yo declaro por fe que mis hijos, mi hija Sara y Daniel, van a servirte en el altar, van a ser futuros pastores, esto, el otro, así. Lo puso en el altar, hermanos, de la iglesia de allá. Lo pone en el altar y hizo la promesa de que ese papelito no iba a salir y que ella no iba a dejar de doblar rodillas hasta que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Y para cuando nosotros regresamos, ya traíamos la unción del Espíritu Santo viva. Ya llegamos directo a trabajar, llegamos directo ya a hacernos cargos de la iglesia. Entonces ya fue cuando mi suegra saca el papelito del altar y me dice, esta es otra de las promesas de mi Dios cumplida. Te la entrego. No, yo me puse a llorar como no tienen idea. Así hazle. A lo mejor no un papelito, pero sí en tu corazón atesora el que todos los días clamándole al Señor. Olvídate de los hijos, olvídate de darles lujos, olvídate de querer apapacharlos, consentirlos, porque nosotros como hijos somos malagradecidos. Entre más le das, menos agradece. Mejor, poquito de hambre, poquito de escasez, para que el poder de Dios pueda entrar. Y si permaneces aquí en el altar, vas a ver a tus hijos aquí sirviendo, enamorados de Cristo. Solamente déjeme darle un último consejo. No seamos religiosos. Aprendamos a tener un poquito de margen. Porque es por eso que los jóvenes no llegan a las iglesias, porque les aburre. Nuestras iglesias deberían de estar llenas de jóvenes, porque los jóvenes son los que dan la vida. Aquí los jóvenes son los que deberían de estarse encargando del audio y todo de ellos que les saben. Pero no vienen porque les aburre que los viejitos y la falda, y no te pongas esto, y no allá. No, suéltalos. Solo clama al Señor y deja que se enamoren. Yo sé que tampoco hay que ser tan permisivos, entiendo, pero tampoco religiosos, porque Cristo no es religión, es relación con los hijos y con los padres. Y son diferentes relaciones. A lo mejor como padre el Señor sí nos va a corregir, pero como hijo el Señor lo tiene que enamorar para que esté enamorado de las cosas del Señor. Yo hoy, hermanos, tengo el privilegio, gracias a Dios, de que en los encuentros yo sí puedo llevar a mis hijos. Y no tienen una idea de qué bonito se siente en los tiempos de alabanza, por ejemplo. Estamos custodiando a la gente, orando, y mis hijos estén ahí danzando, toman las banderas y danzan, llevan sus playeras igual de servidores y todo. Pero sé que si yo bajo la guardia y les enseño cosas equivocadas, su camino se va a desviar. Entonces, por eso, como padres, hermanos, aunque tus hijos ya estén grandes, toma el arco, pon tu saeta y que dé en el blanco, por medio de Cristo. Cristo es la salida, Cristo es la salvación. Lleva a tus hijos a Cristo. Ese es el blanco, Cristo. Dales de comer, dales de beber agua viva. ¿Y sabes dónde hoy tienes el agua viva? Aquí y aquí. Porque hoy Cristo vive en nosotros. ¿Sí sabían que Cristo vive en ti? A veces un abrazo que nunca hemos podido dar. Un abrazo del que decimos, es que a mí nunca me lo dieron, yo no sé cómo expresar amor. Yo nada más así y ya. No, pues suéltelo. Suelte el te amo, aunque no lo sabes decir. Suelte, hija, estoy orgulloso de ti, aunque no lo sepas decir, o aunque a ti no te lo hayan dicho. Suelta me siento orgullosa de lo que eres, hija o hijo. No saben como hijos cómo hace falta
que un padre te diga eso, hijo, me siento, aunque tú sepas que su vida está llena de errores, hijo, estoy muy orgulloso de ti, entiende, hagamos que nuestros hijos den en el blanco, aunque ellos ya tengan hijos, vamos a romper las cadenas generacionales y las maldiciones, porque sabe una cosa, se siente, si con los hijos se siente feo, hoy que convivo con mucha gente, yo no tengo nietos todavía, pero escucho el clamor de las abuelas, ¿cómo duele más un nieto en las drogas? Una nietecita embarazada a los 12, 13 años, y dices, ¿por qué no pude evitar esto? No quisiste romper las cadenas, no quisiste romper las maldiciones, ya alcanzó a tus nietos. Y si con el hijo sentiste feo que cayó, espérate ver a los nietos, espérate ver al bisnieto en las mismas, repitiendo los patrones que no quisimos romper. Por eso hoy aférrate a Dios y a tu familia, dale de beber agua viva, porque de tu interior hoy corren ríos de agua viva que puedes compartir y darle de beber al sediento. Gracias por escuchar nuestro mensaje. Te esperamos, en Iglesia Cristiana, Dios permanece todos los miércoles a las 6 p.m. y los domingos a las 11 a.m., para seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo.